Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Igualmente a nuestros invitados, a nuestras amistades quienes se reúnen con nosotros por medio del Facebook y de otros aparatos. Que gracia y paz sean a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en esta mañana para predicar de su palabra. Vamos a ver el sermón aquí. La pregunta central de este sermón es: ¿quién es Dios? Las preguntas ¿quién es Dios? Y cómo es Él, quizás sean las preguntas más esenciales de contestar para no solamente el cristiano, sino para el incrédulo también. En el caso del cristiano, no debe temer en hacer esta pregunta por el resto de su vida, porque Dios posee un carácter y una naturaleza infinita e inescrutable. Un día, por ejemplo, tendrá un entendimiento sólido de lo que es el amor de Dios. Pero a lo largo de los años verá que el amor de Dios es mucho más inmenso de lo que había pensado originalmente y lo que había entendido originalmente también. Y en el caso del incrédulo, las preguntas ¿quién es Dios? Y ¿cómo es Él? Quizá llegan a ser más importantes que la pregunta ¿existirá un Dios? La razón por esto es que mientras el cuestionamiento de la existencia de Dios provee satisfacción intelectual, la pregunta central de este sermón de ¿quién es Dios? Provee no solamente satisfacción intelectual, sino más importante, espiritual. Después de todo, no solo es importante el saber si Dios existe, sino más bien el saber quién y cómo es precisamente este Dios único y verdadero de la Biblia. Es con este pensamiento que empezaremos el sermón de esta mañana, que básicamente se va a tratar sobre el conocimiento que uno puede o no puede tener de Dios. No es extraño ver que existen muchas opiniones sobre quién es Dios. Unos, por ejemplo, tienen un concepto muy erróneo de Dios, que llega a ser hasta blasfemoso, porque mal representa su ser. Bueno, yo creo que Dios es, y lo comparan con un objeto, o quizá con un animal, o algo de la creación. Y es un concepto erróneo y blasfemoso, y basado en prácticamente solamente su opinión. Otros tienen un concepto ilógico de Dios, que no toman en cuenta o no reconcilian la totalidad de sus atributos y de su naturaleza. Y hay francamente muchos que no tienen interés en conocer a Dios porque ya han tenido una clara predisposición mental de Dios, y normalmente en estos tipos de personas lo hacen de una edad muy temprana en sus vidas. Me trató mal el predicador, me habló mal, ya no creo en Dios. Y créanme que hay bastantes personas así. Y es una manera ilógica y pues no justa de tener una opinión sobre Dios. Este tipo de personas, quienes acabo de mencionar, en la mayoría de veces no tienen ningún interés en conocer al Dios de la Biblia. Y interesantemente, estas personas quienes pues no leen las Escrituras y no meditan objetivamente en la teología propia, son los que más opinan, enseñan y propagan más información errónea y blasfema de Dios. Es a ellos quien no tengo un interés en particular de compartir esta información. Pero este tema sí es para aquellos quienes desean conocer a Dios. Esa es la palabra clave: quienes desean, anhelan, quieren conocer a Dios. Este es el tema ideal para ese tipo de persona. Y que claro, con ese conocimiento estarán dispuestos a hacer lo necesario para vivir de una manera que refleje ese conocimiento bíblico de Dios. De hecho, es importante recalcar en esto: la mayoría
de las personas no desean conocer a Dios porque saben que tal conocimiento demandará un cambio radical en sus vidas. Entonces, si usted está decidido en conocer a Dios, sea cristiano o no sea cristiano, debe también estar decidido, si quiere conocer a Dios, también debe estar decidido en hacer lo necesario para llevar a cabo la responsabilidad de tener tal conocimiento. No puedo decir que quiero o tengo conocimiento de Dios y vivo una vida que no reflexione los principios de Dios o cómo es Él. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que estar dispuesto a reflejar una vida que lleva a cabo esa información en mente. Y esto, claro, sobre el tema de conocer a Dios, de tener el interés de conocer a Dios, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede ser Dios conocido verdaderamente por el ser humano? ¿Puede ser conocido al punto en que uno pueda describirlo y predicarlo a sus prójimos? Verán, querido oyente, en un aspecto sí, pero en otro aspecto no. El hecho es que Dios no se le puede conocer completamente su naturaleza. Y hay varias razones por eso. Les doy tres. Por ejemplo, nuestra naturaleza es inferior a la de Dios, es inferior. Y por supuesto uno no puede comprender la totalidad o la completa gloria de Dios, porque uno no puede ver o uno no puede sentir lo mismo que es la esencia divina de Dios. Otra razón del por qué no podemos completamente entender la naturaleza de Dios es porque somos cegados por el pecado. A Cristo muchas veces aquellos fariseos y aquellas personas quienes fueron esclavizadas en el pecado, muchas veces los describió como ciegos. Y es porque el pecado enciega a una persona y obviamente esto lleva a que una persona no conozca bien a Dios. Y otra razón es porque la completa gloria de Dios no puede ser vista por el ser humano. Esto se ve mucho repetido en el Antiguo Testamento. Dios es simplemente incomprensible y no exista un humano quien pueda decirte que conozca perfectamente a Dios. Y esto aplica para aquellos quienes tienen un doctorado en la teología o 10 doctorados en estudios bíblicos. No hay ningún ser humano quien te pueda decir que conozca perfectamente a Dios. Sus pantallas pueden ver los primeros dos versículos, Salmos 145, versículo 3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No hay fin en entender y descubrir las riquezas y lo maravilloso y perfecto que es su ser. Simplemente no hay fin en este descubrimiento. El salmista lo dijo. Y Job en su conversación con sus conocidos, también en medio de esas conversaciones que tuvieron, salió este versículo, Job 37:5. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, tanto como su ser, carácter y naturaleza que no podemos entender, pero también la manera en cómo gobierna todo el universo y todas las cosas que suceden en este mundo. Dios es simplemente incomprensible. Sin embargo, la Biblia también nos dice que sí podemos conocer a Dios. En Juan 17, versículo 3, en la oración de Jesucristo, en todo ese capítulo, Cristo lo repite por lo menos 2 veces directamente que uno puede conocer a Dios a través de Él. Tal como dice en Juan 1:18 que Cristo ha dado a conocer al Padre. Pero aquí en la oración del Getsemaní dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y lo vuelve a repetir en el versículo 26 de ese capítulo. Y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos.
Quizá lo que se está preguntando en este momento es esto. ¿Cómo es que puedo conocer a Dios y al mismo tiempo no conocerlo? El salmista, Job y otros versículos me dicen que uno no puede conocer a Dios porque es inescrutable, su grandeza es infinita y maravillosa, pero Cristo me está diciendo que sí lo puedo conocer. Entonces, esto es el fundamento de lo que es el sermón para poder avanzar. La clave, querido oyente, para entender y reconciliar el hecho de la incomprensibilidad de Dios y el conocimiento que uno puede tener de Dios es esto. Ahora, número 1, y esto no es el cuerpo del sermón, esto es el fundamento, repito, pero para reconciliar estos dos hechos de su incomprensibilidad y el conocimiento que uno puede tener es esto. Número 1, Dios es quien originalmente reveló su existencia al hombre, lo cual podemos decir que el hombre no descubrió la existencia de Dios por sus facultades intelectuales o por su propio esfuerzo. El ser humano no descubrió la existencia de Dios como si fuera un encuentro arqueológico, ni tampoco un descubrimiento científico. Dios fue quien reveló su existencia al hombre. Cuando Dios creó a Adán, Dios habló y Dios reveló su existencia. Si Dios hubiera creado a Adán y no hubiera hablado con él, no se hubiera comunicado con él, Adán no hubiera sabido que él existía. Pero Dios originalmente, desde el libro de Génesis, Dios reveló su existencia. 2. Dios, y esto es muy importante, Dios es quien decide cuánto de su ser, carácter, naturaleza y atributos le revela al hombre. Deuteronomio 29:29, las cosas misteriosas le pertenecen a Dios. El ser humano no puede tener un completo conocimiento de Dios, pero Dios es quien decide cuánto revela de su ser. 3. A pesar de que el hombre nunca podrá entender, y esto es importante, la totalidad de Dios, Dios aún así permite que el hombre conozca lo suficiente de él como para entender los fundamentos básicos que constituyen su ser, carácter, naturaleza y atributos. ¿Para qué? Para que así el hombre pueda tener una relación basada en amor con Dios y entender también doctrinas como la salvación, como la adoración, etc. Por eso Dios nos revela no su totalidad, sino lo suficiente para entender estos fundamentos. Y 4, para reconciliar la incomprensibilidad de Dios y el conocimiento que uno puede tener de Dios, es que la manera en cómo Dios permite que el hombre lo conozca hoy en día es a través de su palabra. Puede ser la Biblia, puede ser las palabras de Cristo, que una vez más se encuentran en la Biblia, y también sus hechos. Y esto también suplementa con el hecho de que uno tiene comunión con la iglesia, que uno canta las verdades de Dios, que uno ora y se comunica con su Padre, tanto en una iglesia o sea en devoción personal, que refleja y medita y le expresa a Dios su grandeza y simplemente admiras eso. Eso es suplemental del conocimiento que uno puede tener con Dios. Entonces, estos son 4 puntos fundamentales para entender estas dos cosas, para reconciliar estas dos cosas. Y con este 4º punto, entramos ahora sí al cuerpo de este sermón. ¿Qué es lo que Dios, a través de su palabra, nos ha revelado de sí mismo? Bueno, en realidad es mucho. Y hasta cierto grado es tremendamente abrumador la información. Pero yo creo que a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios le asegura al lector que entienda estas 4 cualidades que él posee. Y esto será el cuerpo del sermón. Se repiten mucho estas 4 cualidades divinas que constituyen la naturaleza de Dios. Planteada con la pregunta original, ¿quién es Dios? Dios es, número 1, espíritu. 2, es trascendente. 3, es soberano.
y 4 es personal. Veamos lo primero, Dios es espíritu. Algo interesante de la Biblia es que no nos ofrece una definición de Dios. Claro que usted encontrará en cualquier buen diccionario bíblico, en cualquier diccionario de cualquier naturaleza, una definición de Dios. Muchas veces inadecuadas, muchas veces sí son un poco adecuadas, que son fundadas bíblicamente, pero en sí lo que es la Biblia no nos ofrece una definición de quién es Dios. Pero la Biblia, podemos decir, con una sola palabra, llega a explicar quién es Dios exactamente. Y eso es que Dios es espíritu. Este es el hecho más fundamental para entender quién es Dios. Por eso empecé con este punto. Lo que comunica la descripción bíblica de Dios como espíritu es que Él no está compuesto o limitado por los mismos elementos que Él creó. A Él no le afecta la gravedad, por ejemplo. A Él no le afecta otras leyes de la física, otras leyes que gobiernan el universo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y también lo que comunica esta descripción bíblica de Dios es que Él, al ser espíritu, Él no está compuesto o limitado por esos mismos elementos. Dios no se ve afectado o limitado por las leyes naturales que gobiernan el universo. Y hay dos versículos claves principales que hablan de esto. El más claro es Juan 4:24. Si lo leen conmigo, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y si lo suplementamos con otra declaración de Cristo en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, Cristo nos dice que básicamente un espíritu no es material. Entonces, si lo aplicamos a Juan 4:24, lo mismo aplica. Dios no es material, Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene un género, Dios no es un objeto, etc. Dios es espíritu. Y noten que la Biblia no dice que Dios es espiritual. Cristo dijo Dios es espíritu, pero no dijo Dios es espiritual. Dios es espíritu. Es importante conservar este lenguaje bíblico sobre Dios. Es importante porque en este aspecto, al decir que Dios es espiritual, sería decir que Dios es espiritual o es espíritu solamente en parte, pero no completamente. Al conservar la descripción bíblica de que Dios es espíritu, ayuda a que uno comprenda más su naturaleza, de que Él es completamente, perfectamente espíritu, y de que no está compuesto ni de carne, ni de huesos, ni de sangre, ni de ningún elemento del universo. Dios no es espiritual en parte, Dios es completamente espíritu. En el caso del ser humano, por ejemplo, sí podemos decir que el ser humano es espiritual, porque el hombre está compuesto de una naturaleza física limitada, tanto como una naturaleza inmaterial o espiritual. Entonces el hombre sí es espiritual, pero Dios no es espiritual. Dios es completamente espíritu. Aunque uno no podrá entender completamente esto de que Dios es espíritu, bueno, ¿qué significa esto? Podríamos decir que simplemente esto significa que Dios no tiene los mismos límites que el ser humano tiene. Además, al decir la Biblia que Dios es espíritu, significa que Él es el ser más puro, cuya existencia es la más superior y deseable posible. El ser completamente espíritu es la mejor y más excelente manera de ser o de existir, y Dios es precisamente eso. Y claro, esto trae preguntas. ¿Qué dirá esto si Dios es espíritu? ¿Qué dirá esto sobre adorar a Dios con imágenes si Él es espíritu? ¿Qué dirá esto sobre adorar a Dios de una manera que no es bíblica?
porque si recuerdan en Juan 4:24, el hecho de que Dios es espíritu demanda que uno lo adore en espíritu y en verdad. Uno tiene que respetar el patrón bíblico de cómo Él nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad, como explicó nuestro hermano al inicio de esta adoración. ¿Y qué dirá esto sobre el asimilar a Dios con un objeto, concepto o una parte de su creación, si su naturaleza es completamente diferente a la de su creación? Solamente medite en esas preguntas. Dios es espíritu. Número 2, Dios es trascendente. Similar al punto previo, vemos ahora que Dios es trascendente. Ser trascendente, por definición, significa extender o ir más allá de los límites de la experiencia ordinaria o humana. En su forma verbal, trascender es ser antes, más allá o por encima del universo o de la existencia material. Dios es el espíritu y trascendente significa que Él no está encadenado o limitado por su propia creación. Dios demostró ser trascendente una vez más desde el principio de todo lo que existe materialmente hablando. En Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice el principio de Dios, dice el principio de los cielos y de la tierra. Ser trascendente es superior a lo que existe. Dios demostró ser trascendente desde el principio de la creación. Y siendo Dios el creador, Él naturalmente trasciende su creación. Después de todo, si Dios tiene el poder de crear todo lo que existe, ciertamente tiene la capacidad de trascender toda su creación también. Es solamente lógico esto. Si tiene el poder para crearlo, tiene el poder para trascenderlo también. Este es un aspecto muy importante de su esencia. Incluso si este concepto de la trascendencia de Dios no es declarado explícitamente en la Biblia, hay varias formas en cómo la trascendencia se expresa en la palabra de Dios. Como por ejemplo por medio de sus nombres, Yahvé o Jehová, o por sus obras omnipotentes y sabias como la resurrección de Cristo, como la creación, su providencia, etc. Veamos por ejemplo Éxodo 3:14 que nos dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a todos los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahí no dice yo seré o yo era, yo soy omnipresente, yo soy inmutable, yo no cambio porque soy trascendente. En solamente los nombres de Dios podemos entender mucho de quién es Él precisamente. Esto es como Dios nos revela esta información. Jeremías 23:24, continuamos, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay algo acaso que está muy lejos de mí? Está diciendo Dios. Si yo soy eternamente independiente e infinito, ¿hay algo que se pueda esconder de mí? No, porque Dios es trascendente. Salmo 62, versículo 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, su omnipotencia, por supuesto que es parte de su trascendencia. Tiene el poder para crear, tiene el poder para trascender también. Y en el sermón de Pablo, en Hechos 17, 24 al 26, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo tenía esa habilidad de decirte algo en 3 versículos que en realidad son como 20 si lo hacemos así en puntos o en numeración. Pero en sí todo esto habla de la trascendencia de Dios y se puede ver en simple en la suma de sus múltiples atributos como su independencia, su inmutabilidad, que Él no cambia, que Él no depende de nada, que
Más bien todas las cosas dependen de Él, como dijo Pablo, que Él da vida y aliento y todas las cosas. También se aplican su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnibenevolencia, etc. ¿Qué dirá esto sobre las opiniones degradantes sobre la naturaleza de Dios? ¿Qué dirá esto sobre los cuestionamientos constantes sobre la existencia de Dios? ¿Cómo sé que Dios existe si no lo puedo ver? Bueno, ¿no se te ha ocurrido que Dios es trascendente? Si Dios se pudiera ver en un telescopio, no sería Dios, porque no sería trascendente. Son preguntas que no son reflexionadas muy profundamente y que son diseñadas para limitar la grandeza de Dios. No haga eso. Medite en lo que la Biblia dice antes de opinar erróneamente sobre Dios. ¿Y qué dirá esto sobre las capacidades de Dios para crear, para proveer, para sustentar, para ayudar y para cuidar de su creación? Dios es trascendente y eso debe darle confianza y gran emoción al cristiano el saber de que Dios es trascendente, y que nos lleva al tercer punto: Dios es soberano. La idea detrás de la soberanía de Dios es en realidad multifacética. Representa y comunica muchas cosas de Dios al mismo tiempo, tal como se vio sobre el hecho de que Dios es espíritu y de que Dios es trascendente. Por ejemplo, al decir que Dios es soberano, alude a que Él es creador y rey de toda la tierra y de todo el universo. Y como rey y creador, su voluntad es la causa de todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen a Él. Él tiene el control de todo. Él sostiene todas las cosas por su poder también, como explicó el apóstol Pablo. Él gobierna como rey en el sentido más absoluto de la palabra. Y todas las cosas dependen de Él y se subordinan a Él también. Y la Biblia confirma la soberanía de Dios muchas veces y de manera directa también. Hechos 4, versículo 24 nos dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense cómo la soberanía de Dios se conecta con el hecho de que Él es creador. Ahí mismo se ve ahí. Primera Timoteo 6, versículo 15, Pablo una vez más dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Una vez más, cómo se conecta la soberanía de Dios con el hecho de que Él es Rey y Señor de señores. Y por último, Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El tema de Dios como Rey gobernando, obrando sobre su reino, se ve a través de toda la Biblia. En las Escrituras su soberanía está normalmente acompañada con una referencia de su omnipotencia, señorío o su providencia. ¿Qué dirá esto sobre el honor y adoración que merece Dios? Cuando uno pregunta: ¿por qué adoras a Dios? ¿Por qué le cantas? Porque Él es el creador y se lo merece. Todo ser humano va a adorar a algo. Se ve todo esto en el tiempo, en las redes sociales. La gente prácticamente adora a figuras públicas y a cualquier tipo de persona que es famosa. Cualquier tipo de persona va a adorar a algo. Pero la verdadera adoración y el quien verdaderamente se lo medita es Dios. Solamente Dios. ¿Y qué dirá esto sobre el respeto que merece cuando hablamos de Él? Lo mínimo, querido oyente, que debemos de hacer para mostrar respeto a nuestro Dios es ponerle mayúscula a la D en su nombre. Es lo mínimo. No cuesta mucho hacer esto. Es lo mínimo que podemos hacer. Cuando oramos con Dios, mostrarle que entendemos lo que Él nos ha revelado en las Escrituras sobre su grandeza, sobre su trascendencia, de que Él es espíritu. Mostremos el debido respeto que merece Dios.
¿Y qué dirá esto sobre no solamente la existencia de Dios, sino la posición real, o sea, de realeza que Él asume sobre su creación? Número 4, por último, Dios, según las Escrituras, o es la cuarta cualidad que se comunica bastante, es que Dios es personal. Es bastante desafortunado que muchos consideren a Dios como una fuerza impersonal. Muchas veces lo describen así, es como una fuerza impersonal, que es incapaz de tener emociones o estar consciente de sí mismo, sea de su propia existencia o de la manera en que cómo gobierna todas las cosas. Y es lamentable porque si hay algo claro en la Biblia es esto. Comunica en varias maneras y repetidamente de que Dios es personal y que Él está consciente de su existencia y de lo que Él hace y permite también. Por cierto, noten que la pregunta central de este sermón es ¿quién es Dios? La pregunta no es ¿qué es Dios? La pregunta es ¿quién es Dios? Cuando uno lee la Biblia, uno está prácticamente forzado a hacer la pregunta correcta. ¿Quién es Dios? ¿Quién? Personal. ¿Qué? Impersonal. Uno al leer la Biblia claramente ve, aunque no lo exprese, puede ver que Dios es un ser personal. A pesar de que Él es espíritu, trascendente y soberano, Dios es personal. Uno está forzado a hacer esa pregunta al leer las Escrituras. El hecho, querido oyente, de que la Biblia asigne descripciones antropomórficas, que he explicado numerosas veces, y antropotáticas, que sentimientos de Dios, eso significa, en numerosas ocasiones, no tendría sentido si Dios no fuera un ser personal. No tendría absolutamente ningún sentido si eso fuera el caso. Recuerden que Dios es espíritu y por lo tanto no posee un cuerpo físico, pero aún así exhibe características personales. Salmos 11, versículo 4 nos dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo, sin embargo, la Biblia utiliza términos antropomórficos, le asigna miembros de un cuerpo físico a Dios para que uno simplemente pueda entender que Dios tiene la capacidad de ver o de oír, a pesar de que no tiene ojos o orejas para hacerlo. Esta es la razón del por qué teólogos o predicadores tienden a explicar la naturaleza personal de Dios afirmando que Él es una personalidad con P mayúscula, o incluso en ciertas ocasiones una persona con P mayúscula. Pero antes de que quizá le disguste este comentario, no lo hacen porque piensan que Dios es una persona. Lo hacen para describir a Dios como un ser personal. De hecho, en cualquier conversación que se trata de hablar del ser y del carácter de Dios, ya se está comunicando que Dios es un ser personal. El carácter, después de todo, no es algo que los objetos inanimados, impersonales e inconscientes de cualquier tipo puedan tener. El carácter y el ser solamente puede ser algo que alguien consciente pueda poseer. Personas y en el caso de Dios también. Solo un ser consciente puede ser personal. Y Dios ha demostrado ser precisamente esto. Recordemos, querido oyente, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, al decir que Dios es personal, no es igual a decir que Dios es como nosotros, sino que nosotros somos como Dios. Vea Génesis 1, versículo 27. Y como no hay término que pueda lograr comunicar de manera más precisa el carácter de Dios, es entonces perfectamente válido decir que Dios es personal. La Biblia enseña que Dios es capaz de sentir gozo, ira, odio y amor también.
En Génesis 6, versículo 6, por ejemplo, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿y qué? Y le dolió en su corazón. Deuteronomio 16, 22 dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El siguiente texto dice, pues como el joven se despoja con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y un versículo hermoso, el último que está ahí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero aparte de ciertos sentimientos, la personificación de Dios también indica de que Dios puede pensar y decidir por sí mismo. Dios demuestra ser personal porque Él se comunica con nosotros en la Biblia y lo hace en maneras que nosotros podamos entender a pesar de que Él es incomprensible. Esto es algo bello, un atributo bello de Dios. El veredicto final debe ser que Dios es un ser personal que es capaz de regocijarse y de disfrutar de y con su creación. ¿Qué dirá esto sobre el pensamiento común que a Dios no le importa su creación? ¿Acaso Dios le importa mi vida? Claro que le importa tu vida. Claro que le importa tu bienestar. Claro que le importa tu salvación. ¿Por qué? Porque Dios no es un objeto. Dios no es un concepto. Dios es espíritu, Dios es trascendente, Dios es soberano y Dios es personal, quien tiene un gran amor por usted. Y espero que entienda eso. Dios le ama y desea que usted le obedezca y sea salvo. ¿Qué dirá esto sobre la relación íntima que uno puede tener con Dios? ¿Habría regocijo verdadero o significado verdadero si Dios fuera impersonal cuando le adoraremos? No habría significado si Dios no fuera personal. El hecho de que Dios es personal permite que uno más vívidamente y más con regocijo pueda cantarle y expresarle su gozo y expresarle su amor que tiene por Él. ¿Por qué? Porque Dios es personal. ¿Y qué dirá esto sobre la importancia que Dios le pone en las vidas de las personas que Él creó? Y también en cómo Dios valora cómo tales personas escogen vivir sus vidas. Muchas veces se pregunta cómo, si Dios es trascendente y tan poderoso, puede importarle las decisiones que yo tome. Porque es personal y porque le importas. Solamente por eso. Conclusión. En resumen, vimos que a través de la Biblia, Dios le enseña a la persona, quien desea conocerle, que Él es espíritu, que Él es trascendente, que Él es soberano y que Él es personal. Tales virtudes divinas nos permiten dirigirnos a Dios de una manera apropiada y respetuosa a su ser. En adición, a pesar de que la naturaleza de Dios es infinita e incomprensible para el ser humano, Dios nos ha revelado lo necesario para que nosotros logremos entenderlo y estar maravillados de Él. El hecho que podemos conocer a Dios es un privilegio y un regalo que Él nos ha dado, que Dios nos ha dado. Entonces, ¿desea conocer a Dios? El verdadero conocimiento de Dios te llevará hacia la salvación, te llevará a obedecer el Evangelio. Pablo lo dijo de la manera opuesta, pero esto es lo que uno lo está presentando. Dice en 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no, y si añado, quisieron conocer a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si uno no desea conocer a Dios, no te llevará a obedecer el Evangelio y no te llevará a la salvación. Sin embargo, si uno desea conocer a Dios, te llevará a obedecer el verdadero Evangelio y te llevará a la salvación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Por qué existe castigo eterno por no querer conocer a Dios?
como dice el apóstol Pablo. La razón es porque el rechazar la oportunidad de conocer a Dios es equivalente a rechazar todos los maravillosos aspectos que vienen a ser parte de este conocimiento, como el amor, la paz, la comunión con la iglesia, la libertad de esta esclavitud pecaminosa, de tener una familia nueva en Cristo, del cielo, de la salvación, etc. Conozca a Dios. Le invito a que tenga el deseo de conocer a Dios. Esto va para el cristiano como para el que no lo es. Siga reuniéndose, siga estudiando la Biblia, siga meditando en la grandeza de Dios, siga obrando para el Señor. Que Dios lo bendiga.